Saludos y bienvenidos a Día a Día. Bueno, pues hoy voy a comenzar el programa lanzando una pregunta al aire. ¿Te vas a vacunar? Pues esto no se tendría que preguntar nunca. Hoy vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar, por supuesto, de las vacunas que se han creado para combatir la COVID-19 y yo creo que todo el mundo deberíamos de vacunarnos lo antes posible. Es más, y hay mucha población que está vacunada y esperemos que, bueno, para allá, para cuando llegue Semana Santa, ojalá estuviéramos todos, pero sí que es verdad que vamos a intentar configurar las vacunas, hablar de ellas, decir de qué trata cada una, y va a ser el mejor modo de dar información, porque al final, cuando lo negamos, es porque nos falta información. ¿Y qué tenemos que hacer? Informarnos. ¿Por dónde? Por los canales que tienen que ser los buenos, ¿no? Y los buenos que son con los mejores profesionales. En este caso nosotros contamos con Ambrosio Bermejo Fenoy, catedrático, y por supuesto también doctor. Así es que lo mejor es que le demos la bienvenida y que él nos hable de esas vacunas que nos van a solucionar la vida. Ambrosio, bienvenido. Miriam, aquí me tienen ustedes de nuevo y efectivamente hoy vamos a hablar de las vacunas, empezando pues por qué es una vacuna. Vamos ya por el capítulo 109, vamos a hablar de las vacunas COVID, efectivamente, y lo primero que debemos hacer es definir qué es una vacuna. Pues una vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad, es decir, a crear anticuerpos contra determinados microbios, microorganismos, y que se obtienen a base de estos microorganismos tratados, atenuados o de productos derivados para que entre en contacto con células de nuestro organismo y generar anticuerpos. Vamos a hablar de esto. Y yo creo que lo primero que vamos a hacer es, he traído unas maquetas, como siempre. Hombre, para poder ver, ¿eso es una célula? Sí, vamos allá. Esto es una célula y lo primero que vamos a hacer es estudiar cómo una célula humana, concretamente del epitelio, de la piel, y vamos a ver cómo actúa el virus y cómo la infecta, porque si no conocemos al enemigo difícilmente podemos vencerle, y le vamos a vencer. Tengo que decirles que yo me vacuné, hablando de si te vas a vacunar o no, me vacuné hace 2 días, así que les invito a que se vacunen. No me he colado, me correspondía. Eso había que decirlo. Me correspondía y entonces ya estoy vacunado, hace 2 días, nada, ningún dolor, ninguna reacción, una maravilla. Me puse concretamente la vacuna de Pfizer. Bueno, no es por hacerle propaganda a Pfizer, pero luego intentaremos hablar de ellas, ¿no? Sí, vamos a hablar de ella. Primero, la célula humana. Una célula humana tiene una cubierta exterior y entonces yo, para ver qué hay dentro, lo que voy a hacer es recortar esta cubierta por fuera con la tijera para ver su interior. En el interior ya la he cortado. En el interior tengo algo muy interesante que es el núcleo. Esto que ven aquí es el núcleo de la célula, donde están nuestros genes que van a determinar cómo se construye una célula. Miren, nosotros tenemos, todos los seres vivos están compuestos de células, y la célula es la unidad mínima que nos integra y tenemos la propiedad de regenerarlos. ¿Ustedes se acuerdan de aquella película de ciencia ficción del futuro donde hay unos robots que se regeneran automáticamente? Pues nosotros no lo hacemos tan rápidamente, pero también lo hacemos muy lentamente. También nos regeneramos. Sí, imagínense que yo pues me corto pues un trozo de piel con la tijera o con un cuchillo, me corto un trocito de piel y entonces sangro, y sangro porque lo que está debajo de la zona de recubrimiento, que es el epitelio, tiene sangre. El epitelio no, porque si no, pues es la parte que nos cubre, son los epitelios, la piel y las mucosas, pero debajo hay sangre. Por lo tanto, yo me he dado un corte, sangro un poquito, la hemostasia hace que se corte la sangre y enseguida las células que hay alrededor empiezan a crecer y a multiplicarse para
taponar esa herida y que no haya ningún problema. Bueno, pues eso se produce por unos mecanismos de regeneración que están aquí dentro. Dentro del núcleo, como hemos dicho, esto es el núcleo, esto que ven aquí es el núcleo, y yo, para verlo mejor, porque ahí dentro están nuestros genes, lo que voy a hacer es arrancar ese núcleo, es como el corazón de la célula, ¿no? Yo lo voy a sacar fuera, lo tengo aquí, y ahora vamos a ver qué hay aquí dentro. Dentro del núcleo, efectivamente, hay el ADN, nuestro código genético que no se va a mover del interior del núcleo, porque el núcleo es como una caja fuerte. Para guardar ese ADN. Para guardar la doble hélice de ADN que está aquí, es ADN. Pero yo necesito transmitir a los elementos que hay fuera del núcleo las órdenes para regenerar esa célula que yo he perdido porque me he cortado. Exacto. ¿Vale? Estos son los planos originales que van a marcar todo lo que soy. Pero de aquí no van a salir. Aquí dentro de este núcleo están los planos originales. Para poder sacar esa información del núcleo, va a salir por uno de estos poros, va a salir una copia de los planos originales. Los planos no se mueven de aquí dentro, porque se pueden estropear o se pueden perder. Entonces lo que hacemos, la célula, para regenerarse, lo que hace es hacer una fotocopia de esos planos. Y ya no se llama esa fotocopia, esa copia de los planos, no se llama ADN, se llama ARN, pero es una copia. ARN mensajero, que sale por uno de los poros del núcleo. Sale, y ya está en el interior de la célula, pero va a parar al citoplasma de la célula, tengo ARN, y una vez aquí va a cruzar un elemento muy importante, que es el ribosoma. El ribosoma está en el citoplasma, este ribosoma está aquí, no está dentro del núcleo. Y ahora tenemos este ácido ribonucleico, ARN mensajero, que cruza por aquí, cruza el ribosoma, y entonces dentro del ribosoma se plasman las proteínas, se ensamblan proteínas. Bueno, es un poquito más complicado, pero así se lo digo. Así lo entendemos. Es decir, el ARN mensajero es el que va a transmitir el mensaje que está dentro del núcleo, fuera del núcleo, y entonces se producen proteínas, Las proteínas son como, digamos, como los ladrillos que van a construir nuestro organismo. Son ladrillos, pues ladrillos que se forman por aminoácidos que se ensamblan entre sí y forman las proteínas. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta, por lo que luego vamos a entender perfectamente cómo funcionan las vacunas. Bueno, pues ya hemos entendido que estamos la célula, el núcleo es el que lleva el ADN, ¿no? Sí. Que ese ADN cuando sale fuera se convierte en ARN, sí, y que ese ARN es el transmisor del exacto, ADN. Es el que va a la fábrica de proteínas. Exacto, hasta ahí bien. Hasta ahí vamos bien. Bien, aquí tenemos el virus. El virus lo hemos hecho un poquito más grande de lo que en realidad es, no hay proporción, no hay proporción. Es una doble membrana, una doble membrana de grasa que está atravesada por proteínas. El virus también tiene proteínas. También tiene proteínas. Y hay una proteína especial que es este gancho que ven aquí, este gancho que se llama proteína S. Hay otras muchas proteínas, la M, la N, hay varias proteínas del virus, pero hay una especialmente importante para lo que luego vamos a explicar, que es la proteína S, que atraviesa la membrana, pero es la que se engancha, fíjense. Es la que se adhiere a la célula humana. Exacto, es la que tiene que engancharse, la S, la espícula. Se engancha a un receptor especial que hay en la célula humana, pues en la membrana de la célula humana, y una vez que se ha enganchado, entonces fíjense lo que hay dentro del virus.
Dentro del virus hay información también. ARN, tiene su código genético el virus. Entonces no necesita entrar dentro de la célula el virus entero, el coronavirus, sino que lo que hace es penetra el ARN, porque es un virus ARN, dentro de la célula, y este ARN que ven aquí es precisamente el que se incorpora después de transformarse en ADN, se incorpora a nuestro ADN, de manera que este código genético del virus que ven aquí sirve para que el virus transmite órdenes para que produzca distintas proteínas, las proteínas del propio virus. Y hay una especial, que es esta zona negra, que codifica la proteína S, y es contra la que vamos a intentar hacer vacunas. Es decir, si yo modifico algo, pues que pertenece al virus y que programa la proteína S, estaré atacando al propio virus. Bueno, bien. Una vez que el virus, el ADN del virus, ya era ARN, se transformó en ADN, está incorporado en el núcleo de nuestra célula, ese ARN engaña a la célula. Cuando esa célula se multiplique, porque necesita multiplicarse para reparar la herida que yo me he hecho en la mano, entonces este ADN viral se multiplica y da lugar a la producción de virus. Es decir, está engañando a la célula. A nuestra célula la engaña y salen partículas de ARN mensajero a la fábrica de proteínas y produce el virus. Se reproduce el virus, proliferando. Es decir, sí, porque el virus no es un elemento vivo, no tiene núcleo y no se puede multiplicar. Para multiplicarse necesita hacerlo dentro de una de nuestras células. De ahí que necesite engancharse a la célula. Exacto, y entonces su código genético engaña a la fábrica, a nuestra propia fábrica de proteínas, para producir las suyas propias. Se multiplica a gran velocidad, sale de la célula arrastrando parte de su membrana y la hace estallar, la mata. De ahí que cuando el virus cae en un tejido, en un lugar que no es una persona, muere. Claro, claro, el virus muere. ¿No tiene células? Sí, sí. A ver, se esparce, se infecta, ya hemos dicho cómo, a partir de microgotas de saliva, y esas, las más gordas, caen al suelo y estallan, y el virus dura muy poco. Muy poco. Pero hay otras, las más pequeñitas, que quedan en aerosol. Al quedarse suspendidas, esas duran más, claro, esas duran más. Se pueden adherir a la célula, claro. Esas son las que nosotros respiramos y nos contagian. Exacto. Así, pero lo que yo quiero decir es que esta infección, este modo de infección, que es tan importante, porque ni vacunas ni historias, es decir, aunque estemos vacunados nos tenemos que proteger, y nos tenemos que proteger y proteger a los demás. ¿Cómo? Con mascarillas y manteniendo la distancia social, ¿de acuerdo? Esto es fundamental, aunque estemos vacunados. Porque yo ya estoy vacunado, me tengo que poner la segunda dosis, bien, me inmunizaré, pero puedo contagiarme del virus y puedo seguir siendo contagiante. Por lo tanto, da igual que esté vacunado, tengo que protegerme y proteger a los demás con mascarillas. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es hablar ya de las vacunas. El virus me ha engañado a mí, me ha infectado y está produciendo sus propias proteínas, aprovechando mi fábrica de proteínas. Con las vacunas yo también voy a engañar en cierto modo a nuestra propia célula. Vamos a ver la siguiente imagen. Hay tres tipos fundamentales. Las clásicas, que son virus o bacterias atenuadas e inactivas. Las segundas, las de ARN mensajero, que se han inventado este año pasado, encapsulado, que codifica la proteína S, ahora veremos cómo actúa, y vacunas de vectores víricos, aprovechan virus, adenovirus, por ejemplo, que vehiculizan genes de la proteína S. Vamos al primer grupo, a las clásicas. Vamos a clasificarlas. Bien. Las clásicas.
Las clásicas, pues son las que se ponen todas las vacunas que nos ponemos de pequeños. Tétano, todas se producen de la misma manera. Se coge el virus o la bacteria, se inactiva, es decir, el ARN o el ADN, por ahí virus que tienen el código genético en ADN, se extrae o se inactiva de alguna forma y entonces nos queda el virus. Pues bueno, imagínense que lo machacamos bien y entonces se nos inyecta en la piel. Y crea anticuerpos. Crea anticuerpos porque aquí van todas las proteínas del virus. No son tan efectivas como luego veremos las de ARN mensajero, pero son muy buenas. Por ejemplo, la vacuna china está hecha así, de modo clásico. Esta es la clásica forma de hacer vacunas, ¿de acuerdo? Bien, la segunda, la forma moderna de hacer vacunas, la del ARN mensajero. La del ARN mensajero. ¿Qué pasa con esta? Bueno, pues lo que yo hago es, ya dije que para producir proteínas tienen que salir del núcleo un ARN que se llama ARN mensajero. Lo que yo hago es del virus sacar los genes que producen la proteína S, que es la que se engancha en nuestra célula, y entonces ese ARN mensajero pues se va a producir en forma de... Ahí lo tenemos. Sí, aquí lo tenemos, miren. Lo que yo hago es envolver esos trocitos de ARN mensajero, los envuelvo en grasa. Y esas gotitas de grasa que llevan el ARN mensajero de la proteína S, pues las inyecto. Esto es lo que nos inyectamos con las vacunas ARN, la Pfizer y la Moderna, por ejemplo. ¿La Moderna es la española? No, la Moderna no es la española. La española todavía no está. Todavía no está. No, son estas. Si yo abro una gotita de estas, veo lo que hay dentro, que es un trocito de ARN. Es negro porque era negra la parte de la... Exacto, porque es la que codifica la proteína S. Exacto. Entonces... Eso se nos inyecta, ¿no? Es un trocito de proteína S. Un trocito de proteína S envuelta en una doble capa lipídica, en grasa, son gotitas de grasa. Se nos inyecta y entonces estas gotitas de grasa con ARN mensajero, que no entran en ningún caso al núcleo, se quedan aquí en el citoplasma de la célula y pasan a través de los ribosomas y entonces se produce proteína S. Están produciendo proteína S, estoy engañando a la célula, estoy haciendo que mi célula, mi propia célula, produzca proteína S. Esa proteína S son estos ganchos de aquí, son estos ganchos que se pueden ver muy bien y son diferentes a los receptores celulares. Entonces, ¿qué van a hacer se manifiesta en la membrana de la célula. ¿Qué van a hacer mis células del sistema inmunológico? Detectan los receptores normales como míos, pero se dan cuenta de que hay una proteína extraña en la membrana de la célula y entonces crean anticuerpos contra ella. Hay determinadas células, las células plasmáticas, que son las que van a producir los anticuerpos, de manera que van a detectar esos anticuerpos como extraños y se van a enganchar a ellos. Por lo tanto, le quitan la posibilidad al virus de engancharse. No, una vez que yo he producido ya estos anticuerpos, se van a enganchar aquí también, lógicamente, en el virus, ¿de acuerdo? Y una vez que están enganchados en el virus, o lo destruyen directamente o simplemente lo localizan. Son como banderas clavadas en la superficie del virus que dicen, aquí estoy, aquí hay un extraño. Vendrá un macrófago, otra célula del sistema inmunológico, y se lo merendará, lo matará.
¿De acuerdo? Por eso, estas son es un gran descubrimiento, el descubrimiento del ARN mensajero, que ya digo, se te inyecta y engaña a tu propia célula para que produzca la proteína S. Exacto. Bien, hay el tercer grupo, pues son vectores virales, es decir, lo que yo hago es engañar a mi propia célula para que produzca proteína S. ¿Pero cómo lo hago? Ya no inyecto las gotitas de grasa que llevan ARN mensajero, sino lo que inyecto es un virus. Ese virus está modificado para que no... Es un adenovirus, que es un virus respiratorio también, pero está modificado para que no sea peligroso. Lo que pasa es que está modificado y lo que yo inyecto es un ARN que va aquí dentro, y el virus lo que va es a contactar con mi célula y le va a transmitir este ARN mensajero, que es el código genético de la proteína S. El resultado es el mismo. Una vez que yo he convencido a mi propia célula para que produzca la proteína S, esa proteína S se va a manifestar en la membrana y ya tengo lo que yo quería. La proteína S está expuesta aquí para que mis propias células del sistema inmunológico produzcan una vez más antiproteína S. Se va a enganchar aquí, son pocas células humanas las que se pueden afectar, pero sobre todo lo que va a hacer este anticuerpo es pegarse aquí, y se acabó porque el virus está perdido una vez que está señalizado por esos anticuerpos, morirá, y ese es el objetivo. De una u otra forma, estos dos últimos tipos de vacuna lo que están haciendo es lo mismo, hacer que mi propio organismo produzca anticuerpos contra esta proteína de superficie. Es un poco... no es fácil entenderlo del todo, pero y menos resumirlo en 10 minutos. No, pero creo que la gente nos hemos enterado. Exacto. Y entonces, cosas fundamentales que tenemos que ver, como resumen. Miren lo que es una pena, Luis en Juanes, pues también tengo que decir que las vacunas españolas todavía no están a punto. Exacto. Pero es que tenemos pocos medios. Mire usted, miren, ¿qué gastamos nosotros en producción científica? Comparado con un 1,2% del Producto Interior Bruto. Corea del Sur llega hasta 4,2%. Oiga, esto no puede ser. La Unión Europea, todos los países, que nosotros estamos en la cola de la Unión Europea. Israel también. Estados Unidos tampoco gasta mucho, no llega al 3%, pero es que la inversión privada en Estados Unidos es tremenda. Claro. ¿Para qué? Para sacar rendimiento, para sacar vacunas que luego nos venderán a nosotros y tendremos que pagar. Es un error no invertir en I+D. Señores, es un error tremendo y así nos va. Tenemos que comprarlo todo fuera, tenemos que comprar las vacunas, hasta las mascarillas. Es tremenda la falta de previsión que tiene. Y tenemos buenos investigadores. Claro, tenemos, pero con muy pocos medios. Si es que no les damos dinero, no les damos profesionales que les ayuden. Tenemos verdaderos genios en este país. Ya hablaremos de eso otro día. Pues lo que sí quiero es el resumen. La persona que recibe la vacuna produce proteína S del virus, que es la proteína de membrana que necesita el virus para poder infectar células humanas. Esta proteína S es capaz de producir anticuerpos que la neutralizan y eliminan el poder infeccioso del virus. Esto es el resumen de hoy. Y lo que sí quería es decir algo más. Si vemos la última... Sí, tenemos una foto última. Sí, bueno, es nuestra esta no es. Tenemos la de... Es simplemente esto, es que nosotros estamos haciendo una campaña para aportar nuestro granito de arena a la lucha contra el coronavirus. Ya hablamos de los test rápidos de saliva, que los hacemos de forma gratuita a todo el paciente que lo solicite. Y ya la última imagen aquí está. Exacto, es Edward Jenner. Edward Jenner, a finales del siglo XVIII,
fue el que se dio cuenta, porque antes se vacunaba, se cogían el contenido de una pústula de viruela y se inyectaba a un paciente, pero no siempre daba resultado y a veces el paciente podía hasta morir. Este señorito fue genial porque vio que las mujeres que ordeñaban, las campesinas que ordeñaban las vacas, que también padecen una especie de enfermedad como la viruela, la viruela mató millones de personas en el planeta, pero este hombre se dio cuenta de que las mujeres que ordeñaban las vacas y que esas vacas tenían pústulas por una enfermedad muy parecida a la viruela de las vacas, pues se dio cuenta que no padecían la enfermedad. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que él lo que cogía era el contenido de las vesículas, de las pústulas de las vacas y las inyectaba a los humanos. No había riesgo, no había peligro y en cambio inmunizaba. Fueron las primeras vacunas, que se llaman vacunas precisamente porque se obtenían las primeras de la viruela de las vacas, por eso se llaman vacunas. Y ¿saben ustedes las vacunas cuántas vidas han salvado en este siglo y medio que llevamos? Pues han salvado 1.500 millones de vidas. Por eso yo no entiendo a los antivacunas, no los puedo entender, como no entiendo a los negacionistas. 1.500 millones de vidas se han salvado gracias a las vacunas. Yo me he vacunado porque me tocaba, porque los dentistas estamos en contacto directo con los pacientes y el paciente, cuando trabajamos en la boca, no se puede la rama de la sanidad. Estamos en la rama de la sanidad, somos sanitarios. Por eso me he vacunado y les aconsejo a todos ustedes que se vacunen. Vamos a salvar millones de vidas con estas vacunas. Vamos a salvar millones de vidas, créanme. Y simplemente, pues, Miriam, si tienes alguna pregunta que hacerme... Pues si yo, no, pues... la pregunta es que me gustaría vacunarme en directo, pero claro. Y así decirle a la gente, porque creo que tenemos que mandar el mensaje de que las vacunas son seguras, que están testadas, que salen al mercado una vez que ya se ha hecho un estudio muy importante que las avala, que no tengamos miedo, que nos vacunemos y que, sobre todo, creo que hoy me quedo con la inversión en I+D, que por favor tenemos que aumentarla. Claro, pero no al 2%, claro, si llegamos al 2% será un récord, hay que pedir un 4% para que nos den un 2%. Exacto, hay que pedir mucho para que nos den la mitad, no estaría nada mal. Miriam, sí, mi consejo es que te vacunes y la que te toque, porque todas son buenas. Todas son buenas. Exacto, unas pues son un poquito más eficaces que otras y inmunizan sobre 100, pues a un porcentaje mayor, pero todas son buenas y las reacciones que producen son mínimas, pues a lo mejor un poquito de molestia en el brazo donde te han inyectado, puedes tener algún dolor de cabeza, alguna pequeña indisposición. Tienes que permanecer cerca del centro hospitalario, donde te la ponen 15 minutos, te dicen, mi consejo es estar media hora, porque son rarísimos los casos de alergias, de reacciones alérgicas que se pueden dar, pero tú te quedas cerca del centro por si tienen que inyectarte, si te da una reacción grave, adrenalina o lo que sea, y no pasa nada. A la media hora te vas a casa y no ha pasado absolutamente nada. Los efectos son mínimos. Te pones la vacuna que te toque y te vacunas, sí o sí. Bueno, yo esperemos que para este verano todos estemos vacunados. Ese va a ser nuestro lema a partir de ahora. Ambrosio, nos vemos en el próximo capítulo. ¿Seguiremos con vacunas? Vamos a hablar, si quieres que aclaremos alguna cosa de vacunas, por supuesto que sí, lo haremos. Pero sí, o seguimos hablando de vacunas, lo que a ti te parezca mejor, o ya pasamos a la clínica, es decir, ¿por qué se producen los efectos clínicos? Sobre todo se pierde el sabor y se pierde el olor, que tiene que ver también con la boca, por eso me gustaría hablar de ese tema. Pues creo que sí, porque ahora luego ya nos centramos en los efectos clínicos, que también son interesantes. Por nada, Ambrosio, muchísimas gracias por venir, por combatir el negacionismo y por hacerle a la gente ver que las vacunas son seguras.
Sí, muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta el próximo día. Pues nada, nos vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos enseguida. Continuamos en Día a Día y lo hacemos hablando sobre vivienda. Para ello tenemos ya en el estudio a Jaime Espinosa, él viene desde el grupo inmobiliario Grupo Secoes. Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y de eso vamos a hablar, de vivienda, porque en Grupo Secoes os dedicáis precisamente a eso, a la venta, al alquiler, a la compra de viviendas. ¿Dónde está Grupo Secoes? Pues estamos en Pisos Azules, en la calle Mariano Benlliure número 2, la Cruz de los Caídos o el antiguo Cuartel Viejo, la inmobiliaria que hace esquina y donde estaba la antigua hacienda. Una inmobiliaria recientemente reformada, estáis estrenando oficinas aunque en el mismo sitio. Sí, llevamos pues como un mes o así de la reforma integral que hemos hecho allí, y también es cierto que hacemos este año el 20 aniversario desde que estamos allí, con las oficinas abiertas y con el nombre de Grupo Secoes. Algo que os gusta también a vosotros, de lo que os gusta presumir, es que sois una MLS. Cuéntanos, ¿qué significa eso? Sí, MLS es un sistema de trabajo, es una bolsa común de inmuebles en el que las mejores inmobiliarias, las que están dispuestas a compartir, a colaborar, competimos por el cliente vendedor y luego a la vez colaboramos para que ese cliente vendedor tenga más fácil la venta de su propiedad, pues colaboramos. Cuando nos encargan la venta de una propiedad inmobiliaria, se revisa documentación, se prepara fotografía, vídeos, cada una con su plan de marketing, porque para eso las inmobiliarias competimos y nos rodeamos cada una pues de los mejores servicios, pero una vez que esa propiedad está captada, se pone a disposición de toda esa red comercial, de todos los compañeros inmobiliarios, para que la puedan ofrecer a sus clientes compradores. Con lo cual, el éxito de venta se multiplica. A la vez también, si eres comprador, lo que puedes hacer es que si te acercas a alguna agencia inmobiliaria que esté dentro del sistema MLS, pues con una inmobiliaria, con tu agente inmobiliario, puedes tener acceso a las viviendas de las demás agencias inmobiliarias, de los demás compañeros. Si yo pongo mi vivienda a la venta en Grupo Secoes, lo que vais a hacer desde allí es no solo trabajar vosotros para mí, sino que además la vais a distribuir entre todos esas otras inmobiliarias que están también en la MLS, pues para que yo tenga más éxito en mi venta, ¿no? Para que pueda ser más inmediato, quizá. Totalmente. Ahí lo que hacemos es que tú, hablando con un solo agente inmobiliario, el que tú elijas, él es el que se va a preocupar de que tu casa esté visible para las 40 y pico agencias inmobiliarias que colaboramos ahora mismo bajo el sistema de MLS. Una vivienda no tiene que estar de cualquier forma para venderla. También os ocupáis de todo eso. Bueno, puede estar de cualquier manera si la quieres regalar o perder dinero, ¿no? Pero que nosotros siempre abogamos, ¿no?, por presentar las casas bien, por el home staging, por técnicas de marketing novedosas, que lo que hacen es que ese cliente vendedor pues que pueda vender al mejor precio posible. O sea, como tenerla puedes tener. Si la quieres vender a cualquier precio, hazlo así. Háblanos precisamente de eso, del home staging. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues home staging es una técnica de marketing inmobiliaria que viene de Estados Unidos y que llevamos ya algún tiempo implantándola. Nosotros tenemos un servicio propio en nuestras oficinas con Adore Home Staging, con Mari Carmen, que bueno, después de meses de formación también y tal, bueno, pues lo conseguimos implantar. Y es un servicio que lo ofrecemos a otros clientes, que al final de lo que se trata es de despersonalizar la casa, de arreglar pequeñas reparaciones, de que las visitas sean lo más fluidas posible, o sea, preparar la casa para la venta, despersonalizarla, bueno, pues todas esas cosillas que se pueden mejorar, lo que hacemos es mejorar esa percepción que puede tener un posible comprador cuando conseguimos que vaya a visitar esa propiedad. Vender una vivienda no es fácil, hay que estar muy atento al posible comprador que puedas tener, pero además la difusión y el precio de la vivienda también es muy importante. Y además van como de la mano, un buen precio y una buena difusión harán que tu vivienda pues se venda mejor y más rápido. Sí, eso es muy importante, o sea, el vender, pues bueno, puedo entender que vender de cualquier manera es fácil, pero tú puedes equivocarte en el precio y perder dinero, ¿no?, en la comercialización, si no sales por un precio adecuado al mercado. Ahora, el vender al mejor precio
con cero problemas y en el tiempo que estimes conveniente, eso ya no es tan fácil. Para eso sí necesitas la ayuda de un agente inmobiliario profesional y una agencia inmobiliaria que sea experta en marketing inmobiliario, que es algo de lo que ha cambiado de cómo se comercializaban las propiedades pues hace a lo mejor 8, 10 o 12 años. Claro, ahora es diferente. La forma de difusión también es muy diferente Totalmente a cómo diferente. se hacía antes. Las redes sociales, por ejemplo, o Internet, juega un papel importante también en difundir la venta de una vivienda. Totalmente. Mira, yo recuerdo antes, Rosa, por ejemplo, que íbamos y yo vendía viviendas y la gente venía a mi oficina, se sentaban delante y me decían, quiero comprar una casa o un piso en la zona del Corazón de Jesús, por ejemplo, y yo le enseñaba lo que yo consideraba que ellos querían ver, ¿no? Era yo el que decidía lo que querían ver. Sí. Ahora es que ha cambiado, es totalmente lo contrario. Entonces ellos, ahora un comprador ha visto la vivienda antes, por varios sistemas, redes sociales, en vídeos, en YouTube, cada uno, ¿no? donde se maneje portales inmobiliarios, flyers, revistas inmobiliarias que hacemos. Entonces, él es el comprador el que te pide y el que nos llama, te dice, Jaime, quiero ver esta visita, quiero ver esta casa con esta referencia y con tal. Entonces, fíjate si he cambiado de ofrecer lo que yo consideraba que tenía ahí en el cajón y decía, bueno, pues vamos a ver estas 3 o estas 4, claro, a decirme, no, quiero ver esta. De todo lo que hay en un portal, que pasa súper rápido con el ratón, imagínate que tú estás viendo casas, sí, sí. Pam, y pasas. Tiene que haber algo que llame la atención de un comprador, un texto, una fotografía, algo que te destaque de toda esa cantidad de casas y que ese comprador elija la tuya, ¿no? Elija la de mi cliente. Claro. Y así lo que hacéis es adelantar un paso importante, porque antes era ir a la oficina, ver lo que había allí, y así cuando un cliente ya te llama y te dice, Jaime, quiero ver esta vivienda, es porque ya está interesado en ella. Claro. Lo que tiene que entender un vendedor es que estás compitiendo con otros vecinos tuyos que están intentando vender la casa. Entonces, de la manera que la presentemos va a ser determinante. De si conseguimos que ese anuncio, esa publicidad llame la atención antes que otros, pues lo lógico es que tú tengas más visitas y que consigas vender antes. Y a partir de ahí lo que hacemos es que ese comprador, con la difusión que le damos con las demás agencias, eso lo multiplicamos. O sea, en vez de tenerlo en una agencia, lo estás multiplicando. Pues ahora mismo en el grupo de Elche, por ejemplo, somos más de 140 agentes inmobiliarios. O sea, que estás multiplicando la venta de tu casa, claro, por las bases de datos de esos 140 agentes inmobiliarios. Sin necesidad de tener tu vivienda, ponerla tú mismo en todas esas inmobiliarias y tampoco sin tener una exclusiva con una sola. No tengo que ir inmobiliaria por inmobiliaria poniendo mi vivienda porque ya Grupo Secoe se va a ocupar de eso. Claro. Es una exclusiva compartida, que la llamáis. Sí, es una exclusiva compartida. Mucha gente le tiene el miedo a la exclusiva porque imagínate que dice, oye, pues te voy a dar el concesionario de Mercedes en la provincia de Alicante. Entonces, claro, la gente dice, exclusiva Mercedes, tal, el único que puede vender Mercedes es este. O sea, lo que nosotros... Eso sería quizás la exclusiva antigua, ¿no? Que tú... una inmobiliaria tiene tu casa y tú dependes de esa inmobiliaria, de que la mueva, de que no la mueva, y si se la guarda en el cajón o no es un profesional como tiene que serlo, pues incluso te puede paralizar la venta de la propiedad. Claro. Lo que nosotros proponemos es una exclusiva compartida, o sea, que nosotros de manera profesional podamos colaborar con otros compañeros inmobiliarios. Incluso hay veces que el comprador le sale al propietario. Entonces, seguimos llevando la gestión de venta. Otra cosa es que nosotros cobremos por esos servicios que le vamos a prestar al vendedor, pero no vamos a cobrar el 100% de los honorarios. Y seguimos llevando la operación adelante hasta la notaría y más allá, porque luego hay que hacer un trabajo también de cambios, de suministros, de contribución, de IBIS y de todo, y se queda todo arreglado, pero lo que nos permite el trabajar de esta manera es el poder darle esa máxima difusión, y muchas veces nos encontramos con que de una misma casa tenemos 2 o 3 ofertas encima de la mesa. Y entonces es mi cliente, el vendedor, el que dirige la negociación. Que eso es brutal. Cuando pasa eso, entonces nosotros, pues es cuando nos gusta trabajar, porque entonces yo puedo mejorar la oferta a mi cliente. Hablando de trabajar, trabajáis no solo la venta y la compra de una vivienda, sino absolutamente todo, porque muchos propietarios igual vamos perdidos, que si el papeleo, que si donde la hipoteca, que si o si voy a comprar, qué necesito, qué tengo que mirar, qué tengo que saber, pues se pueden cometer muchos errores por no leer la letra pequeña. Totalmente. O no tengo tiempo de ver el tema de la hipoteca, que también os ocupáis vosotros. Sí, nosotros tenemos un departamento que está especializado en financiación, porque alguien que esté vendiendo por su cuenta puede encontrarse en el problema de que, sí, oye, pues de que te contacte un comprador que venga a ver la casa, tal. Que a lo mejor no lo tienes ni calificado, ni si sabes que puede comprarlo. Bueno, imaginemos que sí que puede comprarla,
pero que luego al igual depende, en vez de un 80, de un 90% de una financiación, o de un 100%. Un particular o se dedica al tema de la banca, o es muy difícil que sepa o pueda conseguirle esa financiación a un cliente. Entonces, es un servicio que también ponemos a disposición de nuestros clientes para que mi cliente, el vendedor, pueda vender su casa a ese comprador, el conseguir la financiación a ese comprador para que compre tu casa y no otra, para que compre la tuya. Entonces, muchas veces se caen las operaciones por eso, pues porque si lo fácil es abrir una puerta, como digo yo, o sea, mi chiquillo, Marcos, que tiene 11 años, le digo, Marcos, súbete a la tercera planta y abres la puerta, al que ponga 2, ve, abres tal, levanta las persianas y enseñas la casa. O sea, de eso no cobramos. Cobramos para transformar todo eso y que eso suceda. Y que luego esa persona que va a ver la casa, que termine en la notaría y que consiga vender la casa con éxito. Y la financiación es un pilar súper importante. Documentación, lo que estamos hablando, súper importante también. Un error en la documentación puede llevarse al traste una venta, o que todo ese trabajo que hemos hecho previo, pues que luego por un fallo en la documentación de no estar revisada, pues que se te vaya al traste y no puedas vender la casa. También hablabas del éxito de una venta o de una compra. En Grupos Ecoes podéis presumir de tener mucho éxito en cuanto a eso se refiere, porque además no tenéis viviendas ahí meses y meses y pasa un año y sigue la vivienda ahí, ¿no? Vosotros vendéis en un corto plazo de tiempo. Sí, nosotros en el año anterior tenemos un plazo medio con el COVID y todo de unos 3 meses y casi medio, no llega a los 3 meses y medio de media, ¿no? Hay viviendas que conseguimos vender en una semana, 2 semanas, 3 semanas, y otras casas pues igual te va 6, 7 meses. Y luego también depende mucho del tipo de cliente, porque hay gente que sí que necesita vender, pues oye, en un espacio corto de tiempo, y otra gente pues que al igual están construyendo su casa nueva y tardan un año en dársela. Entonces ahí hacemos otra estrategia de comercialización. A ese cliente, por ejemplo, si conseguimos venderle su casa en un mes o tal, pues a lo mejor le metemos en un problema, porque tiene que hacer una mudanza, buscarse otra casa, un piso de alquiler luego para 7 o 8 meses no te lo alquila nadie. O sea, entonces seguimos estrategias de comercialización diferentes. O sea, lo que también quiero trasladar es que se trabaja con la persona y con la problemática de ese cliente en concreto, no es todo de cualquier manera y todo lo mismo y todo tal. Entonces tenemos que sentarnos con el cliente y ver cuál es la mejor manera de ayudarles. Sí, que no tenéis una manera estándar de trabajar, sino que va persona a persona. Totalmente. Vuestra forma de trabajar. Hablabas de COVID. Vosotros sois de las inmobiliarias que incluso en el confinamiento habéis estado vendiendo viviendas. Sí, nosotros en el confinamiento que nos cerraron los 3 meses conseguimos vender 2 propiedades sin abrir la puerta. Pero bueno, porque trabajamos con los tours virtuales, ya trabajábamos de antes del COVID en algunas propiedades, en todas no lo hacíamos, pero a raíz del COVID en todas nuestras casas, todas nuestras propiedades cuentan con tour virtual, con vídeos y tal, porque vamos, a partir de ahí nos dimos cuenta pues que teníamos que hacer ese esfuerzo y que todas nuestras propiedades pues contasen con esa técnica de marketing, porque facilita mucho el que tu casa se pueda ver 24 horas al día, los 7 días de la semana. Nos evitamos visitas innecesarias, un comprador ya la ha visto antes de ir, o sea, minimizamos al máximo el riesgo de la salud, de un posible contagio. Entonces, son viviendas que ya han visto antes, se han paseado por ellas, incluso pueden medirla con la aplicación y tal, tú puedes saber lo que tiene un salón comedor de punta a punta, de altura, saber si te coge un mueble. Que hoy en día no hace falta ni que estés presente. Prácticamente en la no, las vivienda, casas casi, ¿no? hay que verlas, ¿no? Porque al final es una inversión importante, pero nos ayuda mucho a depurar muchas visitas de curiosos, de que a lo mejor luego esto, pues yo no pensaba, yo no creía, yo pensaba que esto daba aquí, que esto daba allá, entonces solemos hacer visitas muy efectivas, estamos consiguiendo vender casas en primera visita, pero porque hay un trabajo previo antes. Y en cuanto al tema de la pandemia, ¿ha cambiado lo que pedimos ahora? ¿Se piden más, no sé, viviendas que tengan una buena terraza, unos buenos balcones, o se está vendiendo más, o están demandando más quizá pues el campo, con un jardincito que tenga espacios al aire libre? ¿Ha cambiado en algo este último año la demanda de viviendas? Ha cambiado bastante. Sí, el tema de las terrazas, fundamental. Nos hemos dado cuenta, Rosa, que me pasaba, lo hemos hablado también en el programa de radio en alguna ocasión,
que nos ocurría que muchas veces la gente no le damos importancia a la casa, ¿no? Decíamos, bueno, pues es para ir a dormir. Si yo en mi casa casi no estoy, ¿no? Porque llega el fin de semana, te largas, exacto, y estás más tiempo en el trabajo. No, yo paso más tiempo en el trabajo. Sí. Pero ahora es que pasamos más tiempo, mucho más tiempo en casa, con la familia o trabajando y tal, que en lo que era el propio puesto de trabajo. Y sí que es cierto que han cambiado los criterios de búsqueda a eso, a terrazas, el que ha podido irse a una casa de campo, pues... lo ha hecho. Lo ha hecho, lo está intentando también, o sea, todavía. Y los campos, por ejemplo, es un tema que estaba bastante, ese tipo de propiedades estaba bastante parado a principios o incluso en el año pasado, antes de ocurrir todo esto, y a raíz de esto se ha reactivado bastante. Nosotros tenemos peticiones de compradores que están buscando campos para comprar, y la verdad es que no sé si se puede aprovechar, pero si alguien tiene un campo, una vivienda o algo que esté intentando vender y no tenga el éxito esperado, pues que se ponga en contacto con nosotros. Pues vamos a hacerlo. Mira, así vamos a terminar. Que se pongan en contacto con Grupos Ecoes yendo a vuestras oficinas. ¿Recordamos dónde estáis? Sí, estamos en la calle Mariano Benlliure número 2, en la zona de los pisos azules, donde estaba la antigua hacienda. Nos pueden seguir en Facebook, en redes sociales, en Google, Espinosa, Grupos Ecoes, lo pueden ver. De muchas maneras. Exactamente. Bueno, pues Jaime, gracias por estar hoy con nosotros en el día a día y nada, seguir vendiendo viviendas. Pues muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Hasta luego. Y a ustedes, pues les tengo que despedir ya. Les invito a que sigan viendo la programación de Tele-Elche, ya saben, la televisión de Elche, y aquí mañana a la misma hora, pues un nuevo día a día. Hasta mañana.